Bueno, buenas noches. Nuevamente en un espacio y en un episodio más de estos tiempos de diálogos. Hoy teniendo el privilegio de estar los tres nuevamente para poder introducir un nuevo episodio, un nuevo tema que vamos a estar trabajando. Pero antes de iniciar ese tema, quisiera invitarles a que si usted no ha tenido la oportunidad de ver cada uno de los episodios de Ayuda, Quiero Cambiar, usted pueda visitarnos en nuestra plataforma de YouTube y allí encontrar cada uno de los episodios que estuvimos viendo, cada uno de los desarrollos de esta serie. Además de eso, usted va a poder encontrar también el libro sobre el cual nos basamos para trabajar esta serie, que se llama Ayuda, Quiero Cambiar. Lo va a encontrar en el punto E de la Iglesia del Encuentro. Entonces, después del culto, después de los eventos que tenemos, usted puede allí preguntarlo y adquirirlo. De seguro va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a iniciar una nueva serie. El primer episodio, o quizás la introducción a esta nueva serie que hemos titulado Ayuda, Somos Padres. Y en esta nueva serie vamos a estar viendo varias cosas que van sucediendo en medio nuestro y quizás muchas preguntas que surgen en nuestra realidad como papás. Y quisiera que iniciáramos como teniendo en mente cuál es el contexto en el que vivimos, la realidad en la que estamos parados una y otra vez. Y para eso quiero introducirlo con una pregunta. ¿Cómo se concibe o cómo se entiende la crianza hoy? ¿Qué creen ustedes? Como una pesadilla. Como una pesadilla. Creo que para muchos papás hoy la crianza sí se convierte en un problema o en una dificultad porque nos enfrentamos a niños, a adolescentes, a jóvenes que no ven los papás como una figura de autoridad, donde no hay verdades absolutas, donde todo es relativo. Entonces, de alguna manera, la crianza sí se vuelve como en una pesadilla. ¿Cómo voy a afrontar esto? No sé si les ha pasado cuando uno pregunta, ¿tienes hijos? ¿De qué edad? ¿Son adolescentes? Uy, no, debe estar viviendo una situación difícil. Pero casi siempre que se pregunta si tienes hijos es, ay no, porque todas las etapas traen consigo un grado de dificultad, ¿no? Sí. Y una responsabilidad, ¿no? Pero si bien es cierto, la cultura se ha extraviado mucho lo que es verdaderamente el papel de la crianza, ¿no? Y muchas personas aún incluso no quieren ser padres, tienen hijos, pero no quieren asumir el papel de padres, y es lo que a veces se ve que como que ser padre es una obligación. O sea, soy padre, pero el serlo me obliga a serlo, no está con esa conciencia de verdad del papel, de las bendiciones que hay incluso para la persona el ser padre o el ser papá, ser mamá. Y mucha la cultura ha tenido gran responsabilidad en la influencia que ha generado en la mentalidad de los papás, porque hoy día más que todo se tiene en cuenta la realización personal, ¿no? Y si un hijo aporta o no aporta esa realización personal, estorba o puede ser impedimento a la realización personal. Entonces muchos hoy día, incluso jóvenes, hoy día desplazan su proyecto de familia, el proyecto de hijos. ¿Por qué? Porque los ven como un estorbo a su realización personal, ¿no? Yo creo que hace muchos años uno preguntaba a las familias cuántos hijos, y eran 6, 7, 9, 12, 15. Y uno podría decir, no tenían tampoco las condiciones económicas, también estaban en contextos difíciles, digamos en nuestro contexto colombiano, marcado por la violencia, narcotráfico, cantidad de cosas que uno podría decir son obstáculos. Pero a hoy las familias ya pasamos de 9 a 0. Familias que no quieren tener hijos, que también argumentan que este no es el mejor contexto, que la situación económica, que el país, que el LGTBI, pero creo que de alguna manera son los escenarios, digamos, los contextos son iguales, con dificultades, pero ahora no vemos el ser padres como una bendición. No vemos el ser padres como un regalo de Dios, sino como lo ponías en la mesa. Vemos que el ser padres sí se vuelve una pesadilla o se vuelve un estorbo
muchas veces a nuestros proyectos personales. Y son varias realidades las que nos encierran o las que encierran estas situaciones. Uno, el poco tiempo que hay, ¿no? Hoy todos andamos con poco tiempo, con poco espacio. Y eso hace que se generen muchas dificultades. La dificultad de con quién dejo a mi hijo, la dificultad de si voy a tener tiempo para criarle. Entonces, claro, por eso también se evalúa si quiero tener hijos, no cuántos hijos quiero tener, sino si quiero tenerlos. Además de eso que va a, de una u otra manera, a tener una afectación en el desarrollo laboral o en el desarrollo profesional de las personas. ¿Qué tanto puedo seguir estudiando con un hijo pequeño o con un par de hijos? Si pienso en tener más de un hijo, ¿qué tanto me va a Y a permitir eso todo a mí? lo de la liberación femenina, que creo que juega un papel también importante en Y ese el proceso. concepto de familia, cómo se ha distorsionado, ¿no? Y no se fortalece en ello. Aunque hablamos de esos escenarios, también hay escenarios como los de nosotros. Ajá. Escenarios donde todavía vemos eso como un regalo de Dios, como una bendición, pero que aún así nos enfrentan a que la crianza es difícil. En donde nos enfrentamos también a que nuestros hijos también hacen pataleta, que nuestros hijos también hacen cosas incorrectas, que nuestros hijos también no nos obedecen o no consideran lo que les decimos como importante, porque creo que aún en ese escenario difícil todavía también hay padres que desean tener una familia grande o que desean sus chiquitos, pero que viven la tensión de lo que es la crianza. Creo que pues acá los tres somos papás y vivimos también esa tensión. Creo que los padres de hoy también es una generación que abandonó la autoridad. Es decir, ya la autoridad hoy por hoy es algo que se ve con mucho recelo y que se percibe desde un aspecto muy relativista. La autoridad sí me cae bien, o sí hace esto, O si la merece. o sí lo merece, o si lo que esa persona hace me agrada. Entonces creo que esta generación de padres, o varias generaciones más atrás también, de padres, han perdido y abandonado ese rol, esa oportunidad de generar una autoridad desde los principios de la escritura. Además de eso, también el tema de que se utilizan en muchas ocasiones métodos viejos para crianzas contemporáneas. Entonces, no sé cómo criar, no sé cómo generar autoridad, no sé. Y claro, lo que hemos dicho en muchos ambientes es que los hijos no vienen con manual. Entonces eso hace difícil también el cómo interactúo con mi hijo, en cómo le enseño que yo soy tu autoridad, pero que al mismo tiempo soy cercano. Y cada una de esas cosas evidentemente afectan y traen un grado de implicación muy alto en este momento a las personas, ¿no? Y yo creo que en eso que tú dices, pues se ve el resultado, ¿no? De ver padres confundidos, padres frustrados, ¿cierto? Frente al desarrollo de la crianza, ¿no? Y en nuestra experiencia pastoral creo que lo vemos muy marcado y esa ha sido una de las intenciones y motivaciones por lo cual tener esta serie, ¿no? De que muchas veces nosotros podemos ver el plano de los hijos, ¿cierto? Los resultados de la crianza de los hijos cuando vemos en los ministerios de niños, de jóvenes, cómo en verdad el papel de los padres de una u otra manera es tan importante en los resultados que se tienen los hijos, pero también vemos el otro plano, ¿no? De padres que están confundidos, padres que están agotados, padres que están aún derrotados por el ejercicio de la crianza pues, en sus hijos porque no se ven los resultados, ¿no? Y algo que meditamos y analizamos cuando estábamos preparando este punto es que a veces estamos muy enfocados en el niño, pero no nos hemos hecho la pregunta si en verdad quiero ser padre, ¿cierto? Quiero ser padre, ¿no? ¿Y qué tipo de padre quiero ser, no? Porque a veces valoramos más el resultado, o sea, el éxito de ser padre en el resultado, ¿cierto? Que en el mismo propósito de lo que Dios nos enseña de ser padre. Yo creo que se asumen muchos retos hoy por hoy en la crianza. Desde que el pequeño o la pequeña nace. Los retos de una lactancia, los retos de si lo estoy haciendo bien, los retos de todo el tiempo estarse mirando y en ocasiones compararse con otros.
Pero creo que hoy y en este siglo hay una oportunidad y un privilegio, y es que podemos criar hijos piadosos también, pero sobre una base firme y sobre una base sólida como es la Escritura. Si nosotros vamos a criar hijos en la base de lo que el Estado propone o la cultura misma propone, va a ser tan inestable que nos va a dejar sin sabores, desalentados y demás. Pero además de esto, es algo que me gusta decir, y es que cuando vemos a nuestros hijos o cuando nuestros hijos hacen algo que no va conforme a la crianza que hemos dado, eso no califica al papá, eso no habla de quién es la mamá, sino que sencillamente los hijos también, en la medida en que van caminando y van creciendo, van tomando sus propias decisiones. Por lo tanto, sí es cierto, nosotros podemos criar en este siglo una generación piadosa, basándose en principios moral y basándose en la ética de la Escritura. Y creo que es de esta manera que podemos ir avanzando e ir caminando en cómo nosotros criamos hijos. Y quiero que toquemos por lo menos 3 puntos en esta noche en los que vamos a ir andando. 3 puntos que van a ser muy relevantes, que vamos a estar interactuándolos, pero que seguro cada uno de nosotros tiene que tenerlos e irlos mirando. Uno de ellos es la autoridad. Entonces estaremos tocando cómo la autoridad hoy y a través de la Escritura se refleja. También un concepto para incluir o añadir en nuestra crianza es el pastorado. A veces papás o mamás no conciben que son pastores de sus hijos, sino se tiene una referencia muy distinta y se genera un comportamiento y un lineamiento muy diferente. Y por último, entonces, ¿cuál es el papel del Evangelio y cómo nos centramos en el Evangelio en la crianza de nuestros hijos? El papel que cumple la palabra de Dios o el Evangelio, las buenas nuevas, en la crianza de nuestros hijos. Entonces, arranquemos por ese primer punto que hemos dicho de la autoridad, y cómo la Escritura nos muestra la autoridad en la crianza. Una de las cosas que debemos comprender en el tema de la autoridad para los padres y en su responsabilidad de la crianza es que debemos de entender que todos estamos llamados a vivir bajo autoridad. Dios mismo es el que ha establecido la autoridad y Él mismo la ha delegado, y la ha delegado sobre las diferentes entidades que Él mismo ha constituido para que la sociedad funcione, ¿cierto? Entonces, Él ha instituido la autoridad en la familia, ¿cierto? Él ha instituido la autoridad en el hogar, en la iglesia, ¿cierto? Y en los diferentes temas de negocios y empresariales hay una autoridad. O sea, Dios ha establecido la autoridad, y esa autoridad le hemos entendido que la establece no simplemente para ejercer un ejercicio autoritativo sobre la sociedad, sino para que precisamente cada uno pueda entender su rol y pueda funcionar dentro de esa autoridad. Y lo más importante que como padres nosotros debemos de entender es que la primera autoridad que existe sobre todo lo creado es Dios mismo. Es más, la palabra de Dios enseña en 1 Corintios 11:3 que Cristo es la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer, ¿cierto? Y obviamente en Efesios complementa de que los padres son autoridad sobre los hijos. Eso permite de que la familia, de que el cuerpo funcione de manera articulada y comprenda muy bien que todos debemos de llegar a sujetarnos a esa gran máxima autoridad que es Dios mismo, ¿no? Yo creo que tenemos diferentes realidades ahí en el siglo en el que vivimos, ¿no? No solo los papás han abandonado la autoridad en la crianza, porque es algo muy notorio, sino que además también hay una generación o varias generaciones que se han venido levantando que luchan con la autoridad, luchan con su percepción de autoridad, porque sin duda alguna, en muchas ocasiones la autoridad se ha inclinado, se ha encaminado hacia que los hijos sean lo que los papás quieren que sean. Entonces, si el papá quería ser doctor y no fue doctor por las razones de la vida que sean, entonces ahora se va a encaminar al hijo a que tenga cierta inclinación en ciertas cosas o ciertos comportamientos, y la autoridad se genera de esa forma, ¿no? Se pone de manera impositiva y se lleva de tal manera que no, eso no,
tú tienes que ser es esto, tú tienes que ser es así, tú debes ser esto, tú, y se genera una dificultad. Pero creo que en ese principio lo que dices, Carlitos, sí es importante como que todos reconozcamos hoy que estamos bajo autoridad, ¿sí? Independiente que seamos papás o no, estamos bajo Todos. autoridad. Y claramente ahora en el rol de papá debemos entender que para yo poder ejercer esa autoridad que habla el pastor Fabián, en nuestros hijos debo también entender que yo estoy bajo autoridad de Dios mismo. Y en ese sentido nuestra autoridad viene porque ha sido investida de parte de Dios para nosotros. Es Dios quien nos ha dado a nosotros autoridad en diferentes instituciones y la misma palabra lo muestra. Vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios colocaba esa autoridad para los jefes frente a sus esclavos, cómo daba esa autoridad para el sacerdote frente al pueblo, cómo ya en el Nuevo Testamento vemos esa autoridad de los fariseos frente al pueblo de Israel. Y como ya en las cartas y digamos en los otros escritos del Nuevo Testamento vemos la autoridad que Dios pone frente a la iglesia, frente a los pastores y claramente frente al hogar. Entonces, de alguna manera, todos estamos bajo autoridad, pero también Dios nos ha investido de autoridad para ejercerla en diferentes como instancias. Y para un papá, Dios nos ha investido de autoridad para ejercerla con nuestros hijos. Ahora, el punto clave ahí es que el ser humano ha ido interpretando su modelo de autoridad, partiendo, como lo dice el pastor Ferran, desde lo que culturalmente él ha vivido, ¿no? Entonces, los modelos de autoridad para el ser humano ha sido el mismo hombre que no ha tenido en cuenta a Dios, que no ha comprendido que esa autoridad es delegada por Dios con un fin divino, con un fin de Dios. O sea, Dios delegó esa autoridad sobre el ser humano con un fin específico. Por lo tanto, el hombre que no ha comprendido eso desarrolla la autoridad según sus propios criterios, según sus propios intereses y según sus propios beneficios. Pero si hay algo claro es que el propósito de la autoridad en la vida de un padre sobre sus hijos consiste en no tenerlos bajo su gobierno, bajo su poder, bajo su autoritarismo, sino en fortalecerlos para que tengan ellos un dominio propio de sus vidas y libremente se sometan a la autoridad de Dios. O sea, ellos aprendan a desarrollar ese sometimiento a Dios sobre todas las cosas. Pero yo creo que hay un temor en nosotros como padres, y el temor es que nuestros hijos no caminen bajo la autoridad de Dios, y por eso se tiende a ejercer un autoritarismo o un poder, porque bien dicho es, el propósito no es tenerlos bajo nuestro poder, sino que ellos sepan cómo comportarse en un mundo libre, pero bajo la soberanía de Dios, bajo la autoridad de Dios. Y evidentemente eso lleva, pero sí hay un temor muy profundo en nosotros. Y recuerdo hace mucho tiempo los papás creyentes decían a sus hijos que no podían ir a un cine, porque eso era sentarse en silla de escarnecedores, y porque la escritura dice que no, en silla de escarnecedores no se sentarán, ¿sí? Quizás en este momento si pasara eso, pues, a ver, papá, mira dónde estamos. Pero creo que eso ha sido un poquito más impulsado, incentivado por los temores de los mismos papás. Temores que llevan a generar ciertos limitantes, pero temores que también impulsan otras cosas. Porque es diferente si ves la película en la iglesia con las personas de la iglesia a que si la ves en el cine con amigos de la universidad. Es distinto. Y aún tenemos hoy mucho de eso. Queremos meter a los hijos en ciertas burbujitas para tratar de aislarlos, pero cuando ellos salen no saben cómo vivir en esa autoridad del Señor, no saben cómo vivir y cómo decir no a ciertas situaciones que se presentan en sus colegios, en sus universidades, con amigos, con amigas, y aún cómo establecer relaciones saludables. Muchos se meten en noviazgos que son totalmente destructivos. ¿Por qué? Porque nunca hubo quizás esa guía a cómo comportarse en ese caminar de estar bajo la autoridad. Yo creo que ahí cabe mucho el que uno mira a Jesús, ¿sí? Claramente Jesús no tuvo hijos biológicos, pero Jesús andó con sus discípulos y era como una familia. Y en ese ejercicio de su autoridad, la autoridad de Jesús no fue impositiva, sino que la autoridad de Jesús
fue como la de un siervo. Se hizo siervo y en ello mostró su autoridad. Y creo que cuando uno piensa que si Dios le ha dado a uno la autoridad como padre y eso implica ser siervo para sus hijos, es difícil. Porque uno asume que el ser siervo, el estar allí para servir, para humillarse, para ser humilde, no es un rol que uno debería jugar con ellos. Pero Jesús juega ese rol y realmente sus discípulos lo siguen, lo obedecen en todo. Y en ese rol Jesús también disciplina, en ese rol Jesús también exhorta, en ese rol también tuvo sus momentos, digamos, con Pedro, es decir, hombre de poca fe. Creo que el poder ver a Jesús, el poder ver la autoridad que Él ejerce con sus hijos, la autoridad que Dios ejerce con nosotros, nos hace pensar mucho en cómo es nuestra autoridad hacia nuestros hijos. Y ese es el modelo que el Señor plantea en su palabra, ¿no? El modelo de siervo. Y yo creo que sí es difícil, porque siempre queremos que nuestros hijos hagan lo que les decimos, ¿no? Aún estemos diciendo verdades bíblicas, pero creo que el éxito está si mi hijo obedece lo que digo. Y aun cuando sí estamos llamados, si hay un llamamiento a que el hijo obedezca al padre, ¿cierto? En lo que se le dice en Efesios, pero a veces nuestro énfasis, aún como creyentes, nuestra naturaleza orgullosa, cree que el éxito está en que aún el hijo está haciendo lo que yo le digo, y no en esa actitud de ser siervo como tú lo estás diciendo, donde yo ministro o sirvo o supla las necesidades del otro, ¿cierto? Y tomar la palabra para suplir las necesidades que hay en el corazón del hijo cambia cuando es tomar la palabra para que el hijo simplemente haga lo que yo le estoy diciendo, así sea la palabra. Pero es muy importante que nosotros entendamos que ese es el modelo adecuado, porque como pastores también hemos visto que los hijos por lo general, ¿sí? Cuando hay las excepciones de la regla, pero por lo general no se revelan a esa autoridad que es expresada con bondad, ¿cierto? Con abnegación, con ejemplo, con modelo, como un modelo de servicio, ¿cierto? Porque ellos ven cómo sus padres han atendido a sus necesidades con amor, con gracia y con el deseo de servirles. Por lo general no se revela. Yo creo que es un poquito la forma en cómo el Señor nos llama también a nosotros como padre para obedecerle, ¿no? No tiene que ver con un autoritarismo de parte del Señor sobre nosotros, sino más en dejarnos entender que sí hay un mandato en la Escritura de que los hijos obedezcan a los padres. Y por lo tanto también hay un mandato para los padres de instruir y disciplinar a los hijos. Pero creo que a veces muy fácil tratamos de tener roles que no nos corresponden. Es decir, nosotros queremos obligar a nuestros hijos a que nos obedezcan, como si el Señor estuviera diciendo: papás, hagan que sus hijos les obedezcan. No, ese es un mandato para el hijo. Hijo, obedezcan a sus padres. El mandato para los papás es instruirlos y disciplinarlos. Entonces, creo que debemos entender bien la Escritura frente a lo que pide de cada uno de nosotros, pero también llevarnos a comprender que la actitud pastoral en nuestra vida nos va a llevar a comprender que si la autoridad es una forma en que se describe la relación entre padre e hijo, lo pastoral debe ser la descripción en cómo los papás manejan su relación con sus hijos. En la forma en cómo los papás nos acercamos a los hijos. La autoridad no se negocia y no está en duda, pero la forma pastoral en cómo nos acercamos a nuestros hijos va a llevar a que esa bondad y esa abnegación en la que nosotros estamos sea bien recibida por ellos. Y realmente creo que es un concepto que muy poco o casi, sin ser tan negativo, nunca se menciona dentro del rol de los padres. Sí está claro el rol de la autoridad y quién es el que manda, y que los hijos tienen que obedecer la autoridad de los padres, o que los padres tienen que ejercer autoridad, pero ese rol de pastor, creo que muy poco se trata al interior de la relación de padres a hijos, y por eso a veces ese mismo rol se delega. Entonces se le delega a la iglesia. Yo creo que antes de eso sí tocan tener un poquito el rol pastoral,
Sí, porque cuando uno dice pastor, uno asume al igual que como un rol pastoral en la iglesia. Entonces el pastor se para los domingos y predica, el pastor a veces puede ser cercano o lejano, pero cuando hablamos del rol pastoral en el hijo, es claramente esa función de guiar. En el padre. En el padre, perdón. El rol de pastorear a tus hijos está en la función de guiar a sus hijos, de instruir a sus hijos, de acompañarles, de enseñarles. Y creo que es muy importante lo que decías, porque uno a veces sí asume que su rol es que sus hijos hagan todo lo que uno está instruyendo, todo lo que uno está diciendo, para que de alguna manera funcione lo que yo tengo en mi cabeza. Pero creo que más allá de eso, sí es mi rol de pastorear, es de acompañar, de cuidar, de guiar, de velar por él, de dejar a veces las 99, todas mis ocupaciones, mis proyectos, mis ambiciones, por ir por esa persona que Dios me ha dado. Y creo que mi mayor motor es pastorear el corazón de mi hijo para que conozca a Cristo. Que yo debo discipularle para que conozca a Cristo. Ya será una decisión de él. Claro. Mi anhelo es que sí, pero será una decisión de él. Eso es, o sea, lo que tú estás diciendo es algo muy ideal, pero en la realidad de la familia de hoy es duro. Es duro porque si bien hay hogares que tienen una estabilidad económica, ¿no? No estoy diciendo que tienen grandes pertenencias ni nada de esto, pero que tienen cierta estabilidad, pero es muy duro negarse y decir, yo voy a dejar de, no sé, de estudiar para dedicarme. Hay algunos que les tocó, hay algunas mamás que en su realidad les tocó dejar porque, como decíamos al principio, es una verdad que hay muchas personas que hoy no quieren tener hijos, ¿sí? Y que llegó el hijo fue porque sencillamente les tocó. Sí, vino el hijo, no estaba contemplado, no estaba planeado, no era algo que estaban meditando y viendo que sí realmente iban a tener, pero en esa realidad a muchas mamás les tocó ponerse a trabajar para poder sustentar. Pero en las familias de una oportunidad económica un poquito más estable, les cuesta negarse a sí mismos. ¿Sí? Yo me niego a esto para criar a mis hijos. Hoy tenemos muchos profesionales y niños muy abandonados. Pero en esa labor de pastoreo... Pero pienso en un libro que tú me regalaste, de Atesorar a Cristo. Creo que hay muchas formas de pastorear que no están condicionadas al contexto. Y yo quiero que usted ahí, que nos está escuchando, de alguna manera piense usted cómo está pastoreando el corazón de su hijo. Claramente el pastorear siempre va a implicar, uno, que usted sea siervo, y siempre va a implicar que usted, se despoje, mirando a la luz también de Cristo, se despojó a sí mismo. Y creo que el pastorear implica despojarse. En las realidades de vida, como lo comentas, hay situaciones en las que no podemos despojarnos de ciertas cosas, ¿sí? Porque no tendremos la entrada económica, porque soy madre soltera, por diferentes situaciones. Pero sí, aún en eso, hay formas en las que nos podemos despojar. Sí, si soy la mamá que me toca trabajar porque no están las condiciones económicas, ¿qué otros espacios me estoy despojando para estar con mi hijo? Porque de alguna manera entonces los contextos se vuelven justificaciones en que no puedo, pero no, sí puedes. Siempre hay la posibilidad de que uno se despoje a fin de pastorear el corazón de su hijo. Despojarse de una serie, despojarse de dormir más, despojarse de una salida con amigas, despojarse de que solo me quedé con un pregrado porque no pude hacer nada más. O sea, hay muchas formas en las que yo me puedo despojarme entonces a un trabajo a medio tiempo para suplir otras necesidades, o despojarme de poder crecer profesionalmente en esto. Creo que hay muchas formas de despojarse, pero el contexto no puede nunca justificar el que yo no pastoreé el corazón de mi hijo. De acuerdo, y creo que en esa realidad el pastorear el corazón del hijo es, como lo decíamos hace un momento, guiar, ¿no? Y guiar a que el hijo pueda entender un poco su realidad, pueda entenderse a sí mismo y pueda ver el mundo que lo rodea. Creo que en pocas ocasiones nosotros hablamos realmente con nuestros hijos de la realidad que nos rodea.
de lo que somos en medio del el contexto en el que estamos, pero también cómo le ayudamos al niño o al joven o al profesional a que evalúe su entorno y cómo va a responder a su entorno. Como pastores de nuestros hogares, que eso va más allá que del contexto de pastorear a nuestros hijos, porque creo que hay una labor mucho más amplia en el pastorear el hogar, y no estoy diciendo que... o sea, tanto hombres como mujeres podemos hacer esa labor de pastorear nuestro hogar. Evidentemente sí hay un llamado de parte del Señor hacia el hombre como cabeza del hogar a pastorear su hogar. Pero eso es algo que quizás tendremos que tocar más adelante. Pero en términos de pastorear a nuestros hijos es poder acompañarles a que se describan y se vean a sí mismos, a que evalúen el contexto y a que sepan responder al contexto al que están viviendo, al que se están enfrentando. Y que ellos puedan comprobar su identidad verdaderamente en Dios, ¿no? Porque el mundo va a tratar de proveerles la identidad que el mundo les quiere dar, sí, ¿no? Definitivamente. Y ellos necesitan de verdad ser pastoreados en eso. Y eso va a requerir que el ejercicio de pastorear esté fundamentado en la interacción. O sea, eso no es algo de simplemente deja de hacer o haz esto, sino que hay que compartir con ellos, hay que acercarse a ellos para que se construya, porque realmente la interacción entre los hijos se construye con tiempo. Y ahí es donde, si entendemos el rol de pastorear, vamos a entender lo que eso nos demanda y nos implica, y ahí también vamos a saber a qué renunciamos, ¿no? Por darle el lugar. Pero es cierto que muchas veces el rol pastoral es desplazado. ¿Por qué? Porque es más fácil ejercer autoridad, decir qué se hace, a ganar el corazón del hijo. Y el corazón del hijo solamente se gana mediante relación, mediante comunicación, mediante dedicar tiempo, donde aprendemos a comunicarnos con ellos y aprendemos también a entenderlos a ellos de qué es lo que ellos nos están comunicando. Porque afirmar la identidad es algo muy clave. Si no logramos hacer ese ejercicio de pastoreo, de afirmar su identidad en Dios, difícilmente ellos van a poder ver más adelante a Dios en medio de sus realidades que ellos construyen, y van a tener la lucha, va a ser más fácil ceder a los principios de Dios que eso. Como fue en el ejercicio de pastor de jóvenes, y pues gracias a Dios, creo los pastores también, todos los que estamos acá, hemos tenido esa experiencia con los jóvenes, de cómo los jóvenes es fácil criarlos en una burbujita, ¿no? Y cuando van al mundo, ¿cierto? Se ve realmente lo que se construyó en el corazón. Y es triste a veces ver que a los niños, a los hijos simplemente les enseñaron fue una conducta cristiana, pero cuando van a vivir a las universidades, a desarrollar su trabajo, no hay convicciones reales en su corazón que les permita mantenerse fieles en la identidad de Dios y honrar a Dios, sino que fácilmente venden su conducta, venden su cultura cristiana. Y fácilmente, por eso es que como lo que tú decías, ¿no? Fácilmente se involucran en relaciones que no tienen que ver con su identidad en Cristo, fácilmente participan de actos que saben que deshonran a su Dios. ¿Por qué? Porque aún no conocen realmente a su Dios. Sí, yo creo que eso es vital. Creo que cada joven debe entenderse a sí mismo como una criatura de Dios. Y el valor está en no transmitir conductas. Porque a veces creo que fallamos en eso como padres, ¿no? No queremos que hagas esto, pero no vamos a la problemática del corazón o a pastorear el corazón, sino a pastorear las conductas. Yo quiero que te comportes así en la iglesia. Quiero que tengas tal comportamiento. Quiero que te vean de tal forma. Creo que estamos vendiendo todo el tiempo una apariencia de lo que queremos que sean nuestros hijos, pero realmente no les estamos acompañando a que ellos entiendan qué hay en su corazón y realmente su naturaleza en Dios, ¿no? Seres apartados, somos seres apartados, llenos de pecado y luchando todo el tiempo con el pecado para la gloria del Señor. De esa manera podremos entender que realmente nuestra interacción con el Señor hace parte de lo que queremos que nuestros hijos también hagan. Que ellos puedan ver en su interacción con su papá que ellos deben tener una interacción con el Señor. Que ellos están llamados
tener una comunicación abierta y honesta. A veces nosotros tenemos las dificultades de llamar a ciertas partes del cuerpo de alguna forma y cuando se habla de otra forma o se le da el nombre que corresponde, todos con una risa nerviosa o poniéndose rojo porque no hablamos de manera abierta y honesta con nuestros hijos, y quienes los terminan educando y diciéndoles las palabras y los términos quizás de manera inapropiada es afuera, el mundo. Otras personas, y terminan educando a nuestros hijos otros y no nosotros mismos. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en mente que nuestro hijo, nuestros hijos pueden tener una relación cercana, honesta, un diálogo profundo con nosotros, donde nosotros nos podemos poner rojos, donde nos podemos colorear, pero donde sencillamente estamos hablando a lo profundo de su corazón, donde estamos guiándoles a entender que nosotros y ellos tenemos que tener una apertura en el diálogo, comprender su mundo y también que ellos puedan comprender al Dios de la Escritura, ¿no? Creo que la crianza es pastorear el corazón de los hijos en los caminos de la sabiduría de Dios. Y cuando uno habla en la sabiduría, pienso mucho en Salomón. Si uno lee los escritos de Salomón, habla de muchos temas: manejo del dinero, las relaciones interpersonales, la familia, aún esa imagen que tenemos, que conocemos mucho de Salomón, cuando se enfrenta a estas dos mujeres que traen a un niño y qué hace, y cómo él ahí se hace ver como el hombre sabio que Dios ha provisto de sabiduría para tomar decisión en eso. Cuando yo pienso en esos escenarios, pienso: ¿qué sabiduría he de instruir a mi hijo para que tome decisiones? Y creo que ahí es cuando volvemos nuevamente a la Escritura. La Escritura tiene un conocimiento infinito y por ende es aplicable hoy a todos los contextos y es una verdad absoluta. Y si he de pastorear el corazón de mi hijo, ha de ser partiendo de la Escritura, sí, de la centralidad del Evangelio que es Cristo Jesús. Y veo que si parto de allí, mi hijo va a poder tener la sabiduría para tomar las decisiones en su vida, para poder entender que su vida tiene un propósito que va mucho más allá de ser un buen profesional y una buena persona, sino un propósito de eternidad. Entonces, mi punto de partida debe ser nuevamente el Evangelio. Yo creo que hay un proverbio popular que hemos recitado por mucho tiempo y por muchos años, y es ese de: dime con quién andas y te diré quién eres. A veces nuestros hijos terminan sufriendo un poco esa reacción nuestra de no nos gustan ciertas amistades, ¿verdad? No nos gusta que ande con cierto tipo de personas. Pero quizás nuestro hijo no está evaluando quién es esta persona, no está entendiéndose como criatura de Dios y no está comprendiendo la misma palabra. Y creo que, como decía Yu, es muy importante partir desde la Escritura. Y Proverbios, en el capítulo 13, versículo 20, nos da ese proverbio que ha sido tan popular, nos da la realidad de cómo nosotros debemos entender también eso mismo. Dice el versículo 20 del capítulo 13 de Proverbios: el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. El comprender o la comprensión que tengan nuestros hijos realmente de la sabiduría que viene del Señor va a ser vital para su caminar, para sus decisiones, para el comportamiento que van a asumir en su época de bachillerato o en su momento de ir a la universidad, de establecer relaciones. Si vas a estar con una mujer que no es sabia, que es necia, pues finalmente te va a llevar a la destrucción y quizás vas a terminar con hijos no deseados. Si vas a andar con amigos que son necios, que no caminan en sabiduría, que no tienen principios y ética de la Escritura, finalmente vas a terminar quizás probablemente siendo como ellos. Por eso caminar entre sabios, y no estoy diciendo que solo la gente de la iglesia es sabia, pero por lo menos ha comenzado un caminar en santificación que le permite a los chicos de la iglesia tener un temor porque están bajo una autoridad, que es la autoridad de Cristo. Entonces, para que vayamos resumiendo un poquito las dos cosas que hemos hablado. Uno, la autoridad es algo que Dios nos ha dado que no tiene que ver con autoritarismo. Dos, el pastoreo es un privilegio que tenemos con nuestra familia, pero más concretamente con nuestros hijos.
pastorear es tener diálogos cercanos y Yeah. basados en la escritura. Sí. Y en eso, claramente el diálogo va a estar centrado en el Evangelio. Y yo ahorita mencionaba, yo anhelo que Mati sea creyente. Anhelo el día que él diga, yo creo en Jesús, que Jesús fue a la cruz por mí, que soy un pecador y que la única forma en que me puedo reconciliar con Dios es a través de Cristo. Anhelo el día, sueño el día que Él se bautice. Y parte de lo que hoy debo hacer es instruirlo para que Él conozca a Dios, para que Él saboree esas verdades, para que entienda que es pecador. A veces pensamos que nuestros hijos chiquitos no son pecadores desde que nacen. Todo lo que hacen es evidencia de un pecado. Si no comparten un juguete es evidencia de su propio pecado. Entonces debemos, y creo que digo debemos porque me incluyo en eso, debemos entender que el mensaje del Evangelio, perdón, aquel que es poderoso, que es atractivo, que es veraz, que es único, es el mensaje también que debe llegar al corazón del niño. Y ese mensaje tiene poder. Creo que como papás debemos tener la esperanza de que el mensaje del Evangelio tiene el poder de Dios para salvación de nuestros hijos. Creo que nosotros a veces perseguimos la salvación de nuestros hijos. Sí, hay un anhelo honesto en nuestro corazón y creo que nuestras oraciones deben estar inclinadas hacia eso, que nuestros hijos conozcan al Señor, que dobleguen su orgullo, que dobleguen su egoísmo, que dobleguen su envidia, que dobleguen aún su ego a la cruz, ¿no? Y lleguen. Pero creo que como padres debemos tener la certeza de que la palabra es tan certera que es lo único a través de lo cual nuestros hijos podrán llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Y es que ahí es clave eso que dices, porque Efesios dice, padres, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino que críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Todos creo que conocemos ese versículo, pero no nos hacemos una pregunta de fondo que ahí en ese mandato que nos da el Señor. Yo conozco la disciplina del Señor. Yo conozco la instrucción del Señor. O sea, no voy a poderle guiar por un camino a mi hijo que yo mismo no conozco. Por eso en Deuteronomio capítulo 6, en este también famoso texto que el Señor le dice a Israel, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas estas fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primero. Y ahí es donde yo creo que la labor de padres nos hace reenfocarnos, ¿sí? De que yo debo ser el primero permeado, tocado, transformado por el Evangelio, ¿cierto? En lo que tú decías, anhelamos ver a nuestros hijos en esa entrega al Señor, anhelamos ver a nuestros hijos en esa consagración al Señor, anhelamos a nuestros hijos voluntariamente decidir por obedecer al Señor antes que buscar sus propios intereses o agradar al mundo. Pero la pregunta es, ¿esto primero está ocurriendo en mi corazón? Yo conozco realmente al Señor, realmente tengo una entrega y una consagración a Él, me someto a su disciplina, a su instrucción, porque realmente si yo he transitado ese camino, voy a guiar a mi hijo en ese evangelio, ¿no? Si he visto cómo Dios perdona, cómo Dios transforma mi corazón de mi pecaminosidad, de mi maldad, asimismo voy a poderle ayudar a ver a mi hijo cómo Dios puede sanarlo, cómo Dios puede obrar en su corazón, ¿no? Entonces es muy importante la palabra de Dios es ese fundamento, es el evangelio, ese robusto en proveernos enseñanza para nuestras vidas y para la crianza de nuestros hijos, pero es muy importante eso. Si voy a criarlo en un camino, yo tengo que transitar ese camino, ¿no? Si el texto que decías ahorita, te juntes con sabios. Si yo no soy un sabio en el Señor para mi hijo no le puedo decir ese proverbio, porque no se va a juntar conmigo, porque él no ve esa sabiduría expresada en la vivencia diaria con él, ¿no? Y que pueda decir, wow, mi papá, mi mamá son sabios en lo que me dicen. Yo creo que en esa parte de vivir el evangelio es muy importante que cómo la vulnerabilidad nuestra
es un elemento de enseñanza para nuestros hijos. Como el hecho mismo de que nuestros hijos puedan ver que nosotros nos hemos equivocado, que hemos pecado, que nos arrepentimos, que pedimos perdón, es una herramienta que forma también a nuestros hijos, aun cuando el error y el pecado ha sido contra ellos mismos. Y creo que esa vulnerabilidad nos lleva a que nuestros hijos también puedan vernos a nosotros como personas que no solo estamos bajo autoridad, como lo hablamos, sino que también estamos bajo disciplina cuando cometemos error y pecado. ¿Qué es lo que dice Hebreos? Hebreos dice, claro, un hijo para nada ve como provechosa la disciplina, pero la disciplina cuando es un hijo del Señor es algo que aprovecha y que sencillamente forma nuestro carácter. Entonces, en ese andar, si nosotros no podemos caminar asumiendo la disciplina del Señor y de nuestras autoridades, ¿cómo esperamos o deseamos que nuestros hijos reaccionen bajo la disciplina también nuestra, bajo nuestra autoridad? Creo que ahí va nuevamente un punto de la centralidad del Evangelio. La centralidad del Evangelio es que Dios obra en nuestro corazón. Dios obra primero en aquello que da evidencia del pecado. Y a veces nosotros podemos enfrascarnos mucho en cómo pecó, qué fue el pecado que cometió y no el por qué. Y si uno lo mira a la luz personal, bueno, yo cometí este pecado, sí, mentí, un ejemplo. ¿Por qué mentí? Creo que es un paso que uno debe dar más allá para ahondar en su corazón. Y ese ejercicio también se debe dar con los hijos. Cuando nosotros estamos acompañando en el enfoque de la crianza, debemos entender que Dios va a trabajar más con el corazón de nuestros hijos que con sus actitudes o sus conductas. La centralidad del Evangelio es que Dios viene a trabajar de adentro hacia afuera. No es que Dios está trabajando solamente que yo sea buena persona y que mi hijo sea buena persona, sino que está trabajando primero de adentro, lo que hay bien allá, lo que nadie sabe, en lo que no soy vulnerable. Dios está trabajando y que se va a evidenciar de otra manera. En lo personal, para mí, creo que fue liberador, y lo digo liberador porque la verdad la tarea de padres es desafiante, ¿no? Y muchas veces tiende a asustar, ¿no? O sea, esperando que los resultados del hijo sean los mejores para que uno pueda, si los resultados de los hijos son buenos, entonces dicen, soy buen padre, ¿no? Entonces, pero para mí, en el estudio de la palabra, en la comprensión de las doctrinas, para mí fue liberador comprender que todo ser humano nace pecador, ¿cierto? Y ser liberado de entender que mi hija es pecadora, por esencia, potencialmente pecadora. Ya no me aterran sus reacciones pecaminosas, ¿cierto? Ya no me aterran sus actitudes pecaminosas, porque brotan del corazón del hombre. Lo que también me ayuda a comprender el valor del Evangelio, porque solamente el Evangelio es lo que puede ayudar al corazón pecador, nada más. O sea, podemos rodearlo de muchas cosas, muchas comodidades, muy buenas influencias, pero el pecado viene arraigado allí en nuestro corazón. Y entender que el Evangelio, Cristo mismo, el Señor, es la solución para el corazón de mi hija, a mí me ha ayudado, me ha desafiado a tener una sola fuente y buscar una fuente fundamental, tener una fuente fundamental que es el Señor, su palabra, para el pastoreo, la instrucción y aún mismo el modelo para ejercer esa autoridad que Él me ha delegado en el Señor. Pero creo que es liberador para los padres entender, nuestros hijos son pecadores, por esencia son pecadores. Por eso el Evangelio es fundamental, no hay otra fuente de libertad de su corazón, no hay otra fuente que les ayude a crecer. Pero hacia el Señor. eso yo le pongo otra verdad liberadora y es que nuestros hijos son pecadores. Ellos van a examinar esas verdades, van a examinar la obra de Dios y van a tomar una decisión. Y creo que a veces en el rol de padres nosotros queremos tomar esa decisión por ellos o imponer esa decisión, obligarlos a esa decisión. Porque sabemos que es lo mejor, no estoy diciendo que esté mal, claramente es el corazón de uno como papá que desea que ellos tomen esa mejor decisión, pero ellos van a ver todas las verdades, las afirmaciones del Evangelio y van a determinar si abrazan el Evangelio o lo rechazan. Y creo que también para uno es difícil pensar en eso, pero es una realidad, no depende de nosotros como padres,
El pastorear también tiene que tener en la mesa la claridad de que tú enseñas, pero la decisión es de la persona, es individual. Creo que debemos llevar a nuestros hijos a entender que la verdad del Evangelio está enfocada en que si bien somos pecadores y nuestro corazón tiende de continuo hacia el mal, solo hay un Salvador y es Cristo Jesús. Nada más. Porque a veces tendemos a ser los salvadores de nuestros hijos y a justificar su pecado como si nosotros fuéramos los redentores. Y caemos en una conducta salvadora cuando nosotros necesitamos también del Salvador, que es Cristo Jesús. En ese caminar frente a las preguntas de nuestros hijos que están explorando la fe y que están tratando de entender la fe también, nosotros debemos acompañar a nuestros hijos a poder investigar, a poder profundizar en esas preguntas. Creo que los niños, los jóvenes tienen algunas preguntas que ni siquiera nosotros nos formulamos a veces y que las tendemos a dejar por fuera frente a que ya asumimos y tenemos una convicción de la Escritura, una convicción de Cristo Jesús, pero que nosotros necesitamos también acompañarles en ese caminar de resolver esas preguntas, de acercarnos a esas preguntas de la fe y acompañarles en el pastorado, entendiendo que tenemos un Salvador, que el único Salvador se llama Cristo Jesús y que ellos lo necesitan tanto como nosotros lo necesitamos. A eso le sumo la frase de Paul Tripp que dice: cuando usted no le presenta las verdades de Dios a sus hijos, usted roba a sus hijos de la misericordia del Evangelio. Y creo que sí nos debemos preguntar si estamos robando a nuestros hijos las misericordias del Evangelio, porque no lo estamos compartiendo. A veces en el común denominador de los padres, digamos, evangélicos, todos decimos, sí, les enseñamos a nuestros hijos, pero pensemos en la realidad del día, ayer, piensen en ayer, ¿cuánto de ayer le hablaron a sus hijos de Dios? Y a veces sí son porciones muy mínimas porque estamos enfrascados más en hablarle a nuestros hijos de cómo ser buenos, de lo que deben y no deben hacer. Y les robamos, y suena fuerte, pero les robamos las misericordias del Evangelio, porque a eso sí nos dedicamos poco. Y creo que como papás sí debemos volver a la centralidad del Evangelio. Con esto, digamos, en mente hemos tocado la autoridad, el pastoreal y la centralidad del Evangelio. Y podemos pensar de pronto en algunas conclusiones. Los hijos no siempre se van a quedar bebés. Van a crecer, van a pasar por diferentes etapas, unas buenas y unas muy dolorosas, y creo que nosotros también tenemos que ser realistas en ello. Los papás también no van a ser los mismos, aunque tenemos un rol como padre, va a ser diferente nuestro rol de un niño de 5 años a un rol de un niño de 15, 20, 25 años. Entonces, debemos asimilar que ellos cambian. Debemos asimilar que el mundo cambia, que el contexto cambia, pero aún en esas cosas que mutan, que son diferentes, la autoridad sigue estando. Debemos seguir pastoreando y la centralidad del Evangelio es inmutable. Eso no cambia. Sí, creo que hay muchas oportunidades aquí para entender también el pensamiento, ¿no? Aún hay papás que tratan a sus jóvenes profesionales como niños. No entendieron que cambiar. Que quieren continuar ejerciendo quizás una autoridad de manera no adecuada o un pastoreo diferente, sin entender las etapas que han cruzado los niños y que también ellos han crecido en su pensamiento, en su conocimiento de su contexto, en la realidad que están enfrentando también en sus emociones, en su mente, en sus decisiones también. Y creo que nosotros debemos apuntar a que hombres y mujeres, es decir, nuestros hijos, al convertirse en hombres y mujeres adultos, tengan convicciones firmes del Evangelio, sabiendo que tienen un pastor o un papá o una mamá que pastoreará su vida, no por la etapa de la niñez, sino que eso será algo que nos acompañe quizás hasta la muerte, el pastorear a nuestros hijos, que la autoridad no la vamos a negociar,
pero que sí es una oportunidad para acercarnos con un carácter dócil, un carácter amable, bondadoso, que también refleja misericordia, ¿no? Pero no podemos detenernos en un momento de la historia y seguir trabajando con nuestros hijos de la manera en como lo hacíamos o como lo hacemos cuando son pequeños. Y yo creo que el factor tiempo es muy importante acá, la comprensión de que hay un tiempo. Y hay tiempos que nuestros hijos, en eso que estás diciendo, van a crecer. Ellos ya no van a volver. Y si yo no aprovecho los tiempos de la crianza, donde guío, donde instruyo, donde formo y preparo su corazón para adelante, muy difícilmente en esa etapa más adelante va a ser difícil que se construya eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que valorar el tiempo en que nos encontramos como padres, partiendo de la etapa en que se encuentran nuestros hijos. ¿Qué necesita mi hijo allí? Porque es clave que yo ejerza ese pastoreo, es clave allí en ese tiempo, define cómo ejerzo la autoridad, cómo ejerzo ese pastoreo, y es muy importante aprovecharlos. Muchos dejan pasar ese tiempo. Y no solamente el tiempo de la niñez, muchos dejan pasar su tiempo de juventud, ¿cierto? Y aún su tiempo de adultos, ¿cierto? Ya ni los disfrutan como adultos. ¿Por qué? Porque algunos quieren disfrutar a sus jóvenes como niños, ¿cierto? A sus adultos como jóvenes. ¿Por qué? Porque no aprovecharon el tiempo que tenían para desarrollar cada rol. Yo, una de las cosas que siempre me preguntaba frente a la palabra era, el Señor dice, herencia de Jehová son los hijos, ¿no? Y una de las cosas que yo meditaba, pues una herencia uno lo bendice, ¿no? Lo enriquece, ¿cierto? Hay padres que esperan es que sus hijos crezcan y produzcan económicamente para que los enriquezcan y los sostengan y los mantienen. Pero verdaderamente la riqueza es que nos lleva como nosotros como padres a crecer. Nos lleva a crecer como personas, como hijos de Dios. Y nos enriquece en ese conocer más a Dios y ver también esa paternidad de Dios reflejada a través de nosotros en nuestros hijos. Porque créanme, yo recuerdo una vez que María Victoria de bebé empezó a llorar como asustada. Y yo cuando fui la cogí, lo primero que le dije fue, no temas, tranquila, aquí está papá. Pero inmediatamente se me vino a la mente las palabras del Señor cuando Él también nos dice, no temas. Y pude comprender más su paternidad sobre mi vida y eso enriqueció mi vida en mi relación con Dios para desarrollar una mejor cuidado y una mejor paternidad con mi hija. Decirle, cuando le digo no temas, es que en verdad estoy dispuesto ahí a estar con ella como Dios ha estado conmigo. Y creo que también ese pasaje que mencionaste, herencia de Jehová son los hijos, ¿son de quién? De Jehová. De Jehová. Creo que es volvernos como a recordar que nuestros hijos le pertenecen al a Él. Señor. Creo que con este escenario queremos compartir 3 preguntas que van a aparecer ahí en pantalla para que ustedes tengan como un espacio de evaluarse a ustedes mismos en el rol como padres. Sé que algunas personas que nos escuchan no están en ese rol, no están en el rol de padres. Pero que aún estas verdades sí nos permitan entender que todos tenemos ciertos roles en nuestra vida y que Dios es fundamental en medio de ellos. Entonces, no sé si, Pastor, nos puedes leer la primera pregunta o las leo. Yo creo que puedes leerlas. Quiero que es importante que para quienes no están en este rol de paternidad, quizás usted tenga la expectativa de prepararse para esto. Exacto. Por un lado. Por otro lado, posiblemente no sea papá, pero sea tío y tenga la oportunidad de caminar. Puedes también ser abuelo. No, porque si es abuelo, sí fue papá. Sí, claro. Pero creo que en ese momento ya no tiene a sus hijos en esa etapa de crianza. Claro. Eso es muy importante, entender que realmente a la medida en que crecen nuestros hijos o que crecen los hijos, el rol va cambiando, pero nosotros también debemos crecer en nuestro rol de autoridad, en nuestro rol de paternidad, en nuestro rol de pastorado. Entonces es importante y necesario que al mirar las preguntas pensemos quizás, ¿cómo fui criado yo si no estoy en ese rol de padre? Pero fui hijo.
¿Cómo fui criado yo? ¿Centrado en el evangelio? Posiblemente no, posiblemente sí. Me sujeté a ¿Sí? la autoridad. Me sujeté a la autoridad, Fui obedecí el pastorado de mi papá, lo aprecié, o cómo sencillamente estoy actuando hoy, como alguien que camina como una ruedita suelta porque nunca acepté la autoridad, porque me desprecié de pronto la disciplina, porque hoy el Señor me mete en disciplina y yo me resisto, o porque sencillamente estoy caminando en poder tener tiempos de pastorado en el que yo reconozco que es importante una voz que me cuide, una voz que me corrija, rindo cuentas. Hoy también yo me dispongo a decir, perdón, pequé. ¿Cómo estoy caminando en esa paternidad celestial del Señor para conmigo también? Bueno, con eso en mente quiero leer las 3 preguntas, a ustedes les va a aparecer y le animamos a que pueda ser vulnerable, y creo que esa vulnerabilidad nos retroalimenta y pueda escribir ahí si quiere comentar algo, si quiere responder, puede que no las 3, pero una, frente a lo que Dios hoy nos está animando. La primera pregunta es, ¿reconoces y ejerces la autoridad que Dios te dio como padre? No solo contestes sí o no, sino por qué. ¿Reconoces y ejerces la autoridad que Dios te dio como padre? La segunda, evalúa cómo hasta hoy has pastoreado la vida de tus hijos. Y la tercera, ¿el evangelio ha sido un elemento central en la crianza de tus hijos? ¿De qué forma? Le animamos a que usted pueda pensar en estas preguntas, que pueda de pronto escribirlas, tomar un pantallazo, para que sean como una herramienta en el estar delante del Señor y ver su corazón y su rol como papá, como mamá. Así que le animamos a ello, y en la apertura de este tema, mañana tendremos nuestro tiempo de orar, rodillas de papá y mamá por nuestros hijos, así que también le animamos a que se pueda unir a este espacio a las 8 de la mañana por Zoom y que pueda recordar que usted Dios le ha dado una autoridad, que tiene un rol al pastorear a sus hijos y que la centralidad en ese rol es el evangelio. Gracias por acompañarnos, gracias pastores por aportar en este tema tan importante. Seguimos caminando y seguimos levantando la voz para decir ayuda, somos padres y quizás estas realidades que hoy estamos charlando tú las estás necesitando en tu vida, quizás no solo para aplicarlas en tu rol como papá, sino también para verte al reflejo del Señor como padre y de tú como un hijo que necesita doblegar su orgullo a la autoridad del padre, que necesita ser pastoreado por el padre y que debe centrarse y caminar más en el sendero del evangelio. Disfrutemos de esta serie, disfrutemos de lo que el Señor tiene preparado para nosotros en cada uno de estos episodios y caminemos en la realidad de lo que el Señor quiere decirnos, de lo que el Señor quiere formar en nosotros. Dispongámonos para seguir creciendo y para seguir siendo iglesia, para seguir siendo papás que se disponen y para seguir siendo formados al carácter de Cristo Jesús. Un abrazo para todos ustedes, que el Señor les bendiga y entonces estaremos viéndonos en los próximos días en los diferentes espacios que tendremos. Un saludo para todos y un abrazo. Chao.